Gerard se despertó aquella mañana con un peso que le oprimía el pecho. Durante semanas había intentado ignorar la creciente sensación de vacío que lo acompañaba a cada paso, pero esa mañana, al abrir los ojos, comprendió que ya no podía seguir corriendo de sí mismo. La luz tenue que se filtraba por las cortinas de su apartamento en Barcelona no tenía nada del cálido brillo al que estaba acostumbrado. Todo parecía más frío, más distante, como si el mundo entero se hubiera replegado unos centímetros hacia atrás para dejarlos solo en un espacio demasiado grande y demasiado silencioso. Se incorporó lentamente en la cama y observó la habitación. Era moderna, impecable, decorada con un gusto elegante y sobrio. Pero en ese momento, lo único que veía era la ausencia. La falta de risas, la falta de voces, la falta de un perfume que antes se impregnaba en las sábanas y en las paredes. La falta de una presencia que había llenado su vida durante más de una década y que él, con una mezcla de impulsividad y necedad, había dejado escapar. Gerard apoyó los pies en el suelo y pasó las manos por su rostro. No había entrevistas esa mañana, ni entrenamientos, ni reuniones. Solo un día más en el que enfrentarse a sus pensamientos. Un día más que se estiraba como una larga sombra. Caminó hacia la cocina y preparó un café. Mientras esperaba que la máquina terminara, su mirada se posó en una fotografía que aún colgaba en la pared. Él, Shakira y los niños, los cuatro en una playa de arena blanca, riendo frente a las olas. Un recuerdo de algún verano que ahora parecía pertenecer a otra vida. Tomó la taza y se sentó a la mesa. Sabía que tenía que hablar. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse no solo a la opinión pública, sino a sí mismo. A lo que había perdido, a lo que había destruido. Y aunque nunca lo admitiría en una cámara, dentro de él hervía un dolor sordo, persistente, imposible de acallar. Durante semanas los medios habían especulado, inventado, exagerado, reducido, distorsionado. Pero había algo que nadie sabía realmente, lo que él sentía. Y aunque se esforzaba por mostrar una fachada de solidez, la verdad era muy distinta. Aquella mañana decidió que hablaría, no en una entrevista sensacionalista, ni en un programa cargado de morbo. Hablaría consigo mismo primero. Necesitaba poner las palabras en orden, comprenderlas, enfrentarlas, y de alguna manera, aquella confesión silenciosa era el primer paso. Abrió su portátil, respiró hondo y comenzó a escribir. No sé en qué momento perdí el rumbo. Así empezó su texto, con una frase sencilla, casi banal, pero cargada de sinceridad. A veces uno cree que puede tenerlo todo, que puede jugar con el equilibrio de una vida y que ésta seguirá firme, intacta. Pero no es así, hay decisiones que te persiguen, incluso cuando intentas convencido de que las has dejado atrás. Gerard dejó de teclear unos segundos y bebió un sorbo de café. Le temblaban las manos ligeramente, no sabía si quería perdonarse o castigarse, y tal vez por eso las palabras fluían con ese tono triste, honesto, vulnerable. He perdido más de lo que imaginé, más de lo que puedo expresar. No se trata solo de una pareja, sino de una compañera de vida, una familia, un hogar, y una parte de mí que no sé si recuperará su forma original. Las imágenes se sucedieron en su mente. Los días en que Shakira bailaba por la casa sin razón aparente, las noches en que él regresaba tarde y ella lo esperaba despierta, con música suave sonando de fondo. Las discusiones, sí, pero también las reconciliaciones que siempre parecían tan naturales. Los cumpleaños de los niños, los viajes improvisados, las canciones que ella tarareaba cuando pensaba que él no la escuchaba. Suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. Había perdido mucho más que una relación. Había perdido su centro. El móvil vibró sobre la encimera. Era un mensaje de un colega de su antiguo equipo, invitándolo a cenar. Gerard lo miró sin responder. No estaba en condiciones de compartir sonrisas forzadas ni de fingir normalidad. Se sentía agotado, exhausto, como si cada vez que intentara avanzar un paso, se encontrara con un muro invisible que lo empujaba de vuelta. Se levantó y caminó hacia la terraza. Desde allí podía ver la ciudad expandiéndose más allá del horizonte. Barcelona siempre había sido su refugio, su orgullo, su escenario. Pero ahora era también un recordatorio constante de todo lo que había cambiado. Apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos. ¿En qué momento lo arruiné?
murmuró para sí mismo. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces, una que resonaba en él con la precisión dolorosa de un eco interminable. Sabía que no había una sola respuesta, que había sido una cadena de decisiones, gestos, silencios, escapismo, ego, inseguridad. Nadie le había enseñado a manejar un amor tan grande, tan luminoso. Y tal vez, en un acto inconsciente de autodestrucción, había permitido que se escapara entre sus dedos. Regresó al interior y volvió a sentarse frente al ordenador. Hice daño. No solo a la persona que menos lo merecía, sino a mí mismo. Y ahora lo entiendo, ahora que la casa está en silencio, ahora que ya no escucho su voz, ahora que los niños no corren por el pasillo como antes. Ahora lo entiendo todo. Borró y reescribió esa frase 3 veces, no porque fuera incorrecta, sino porque la verdad le pesaba. Admitir el daño, admitir la pérdida, admitir la culpa. No era fácil, pero escribirlo, verlo allí, frente a él, le hacía comprender la magnitud de sus actos. Pasó la mano por su cabello y se dejó caer en el respaldo de la silla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar. Pero no lloró. Se levantó, caminó hacia la ventana y respiró profundamente. Si iba a hablar del dolor, también tenía que hablar del aprendizaje. Si iba a revelar lo que había perdido, tenía que revelar lo que había comprendido. Y así, con una determinación silenciosa, regresó al teclado. Esta es la historia de lo que perdí. Pero también de lo que he aprendido a ver, incluso en medio de la oscuridad. Al terminar esa frase, supo que el camino sería largo, pero al menos, había comenzado. Gerard apagó el ordenador por un momento y dejó que el silencio nuevamente lo envolviera. Había escrito apenas una pequeña parte de todo lo que llevaba dentro, pero ya se sentía drenado emocionalmente. Aún así, sabía que no podía detenerse. Si quería entenderse, tenía que seguir. Si quería sanar, tenía que enfrentar la herida sin huir de ella. Decidió salir a caminar. Era algo que hacía con frecuencia cuando necesitaba despejar la mente. Bajó por el ascensor y salió a la calle sin rumbo fijo. El aire fresco de la mañana lo recibió con una especie de ternura que él no esperaba. Barcelona tenía esa capacidad. Podía ser ruidosa, caótica, vibrante, pero también sabía ser suave cuando uno lo necesitaba. Las calles aún no estaban llenas. Algunos turistas comenzaban a aparecer, los cafés abrían sus puertas, los comerciantes colocaban sus mostradores. Gerard se mezcló entre la gente con la cabeza baja. No era que quisiera esconderse, pero tampoco quería que lo reconocieran y lo frenaran a hablar de lo que él intentaba evitar. Caminó hasta llegar a un pequeño parque escondido entre edificios antiguos. Lo conocía bien, había estado allí con ella varias veces, cuando la fama pesaba demasiado y necesitaban un espacio en el que pudieran ser simplemente 2 personas que se querían. Se sentó en un banco, observó a una pareja joven jugando con su perro, escuchó a un niño reír a carcajadas mientras perseguía una pelota, cerró los ojos unos segundos y dejó que los sonidos se mezclaran con sus recuerdos. Era imposible estar allí y no pensar en Shakira, no pensar en los pequeños momentos que habían compartido, esos que ahora, en retrospectiva, parecían tan valiosos que dolía. De pronto, su móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su madre. ¿Vendrás a comer este domingo? Los niños te extrañan. Los niños. Una punzada le atravesó el pecho. Los veía cada semana, claro. Siempre hacía todo lo posible por estar presente. Pero sabía que no era lo mismo. Sabía que la familia ya no tenía el mismo formato, la misma calidez, la misma armonía. Y aunque Shakira jamás había impedido que él estuviera con ellos, la distancia emocional que se había creado era evidente. No hacia los niños, sino hacia ella, hacia lo que habían sido todos juntos. Respondió con un simple, sí, allí estaré, y guardó el móvil. Se quedó un largo rato en silencio, contemplando las hojas que caían lentamente de los árboles. Finalmente, se levantó y regresó a casa. Mientras caminaba, recordó la primera vez que Shakira lo había invitado a uno de sus estudios de grabación. Él había entrado sin saber qué esperar, y lo que encontró fue a una mujer radiante, concentrada, fluyendo con la música como si fuera parte de su propio cuerpo. Ella tenía esa energía que iluminaba cualquier espacio, y él, sin darse cuenta, había quedado atrapado para siempre en ese brillo.
Sonrió con nostalgia. A veces la gente lo veía como un hombre duro, racional, seguro de sí mismo. Pero con ella siempre había sido distinto. Ella le había enseñado una sensibilidad que antes él ni siquiera sabía que tenía. Y la había perdido. Al llegar a su apartamento, volvió a encender el ordenador. Leyó lo que había escrito y siguió. La pérdida no se siente solo en los grandes momentos. Se siente en los detalles pequeños, casi invisibles, en los silencios de la noche, en los espacios vacíos del día, en los recuerdos que vuelven sin pedir permiso. Tecleó con más fuerza de la necesaria. Perdí a alguien que creyó en mí incluso cuando yo mismo dudaba. Perdí a la mujer que me acompañó en las victorias y en las derrotas. Perdí a la persona que me miraba con esa mezcla de admiración y ternura que nadie más ha tenido hacia mí. Se detuvo. Era duro admitirlo. Muy duro. Siguió. Y perdí la posibilidad de continuar construyendo un hogar juntos. No porque ella se fuera, sino porque yo mismo abrí la puerta para que todo se desmoronara. El sonido del teclado llenó la habitación mientras escribía casi sin respirar. Fui imprudente. Fui egoísta. Pensé que ciertas decisiones no tendrían consecuencias. Creí que la estabilidad de nuestra vida era indestructible. Y me equivoqué. Nada es indestructible, ni el amor más grande. Se llevó las manos al rostro. La sinceridad de sus propias palabras le oprimía el pecho. La realidad era que él había subestimado algo que ahora entendía demasiado tarde. Había subestimado el valor de su familia. Había subestimado el dolor que podía causar. Había subestimado la fuerza de sus actos. Suspiró y siguió escribiendo. Hoy entiendo que la fidelidad no es solo un pacto entre dos personas. Es un acto de responsabilidad emocional. Es proteger lo que amas. Es proteger al otro. Es protegerte a ti mismo de convertirte en una versión que después no podrás mirar al espejo. Al terminar esa frase, Gerard se quedó un rato mirando la pantalla. Sus propias palabras lo golpeaban con fuerza. Decidió levantarse y prepararse algo de comer. Cortó unas frutas, puso música suave. Algo instrumental, sin voces, sin recuerdos implícitos, y dejó que la melodía lo acompañara mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Pero no duró mucho así. Había algo dentro de él que lo empujaba a volver al ordenador. Era como si finalmente, después de meses encerrado, estuviera dejando salir lo que había reprimido demasiado tiempo. Regresó al teclado. No sé si algún día podré reparar completamente lo que rompí. No sé si el tiempo será suficiente, pero sí sé que estoy dispuesto a asumir cada parte de la responsabilidad. Porque una vida compartida no se destruye de un día para otro, y tampoco se olvida con facilidad. Queda ahí, instalada en la memoria, enseñándote lo que no supiste valorar. Sintió un pequeño nudo en la garganta. Ella fue más paciente de lo que merecía. Más fuerte de lo que imaginé, y más generosa de lo que supe apreciar. Apoyó la cabeza contra el respaldo de su silla. Era la verdad. Y dolía. Mucho. Se incorporó y escribió la última línea de esa sesión. He perdido su confianza, he perdido su mirada, he perdido su complicidad, y esas pérdidas pesan más que cualquier título, cualquier premio, cualquier reconocimiento que haya recibido en mi vida. Cuando terminó de escribir, se dio cuenta de que las manos ya no le temblaban. Algo dentro de él se había aflojado. No era alivio, no era paz, pero sí una pequeña apertura hacia algo distinto, tal vez hacia la aceptación. Cerró el ordenador lentamente y se quedó mirando la ventana, donde la luz empezaba a hacerse más tenue. Era apenas el comienzo de una confesión que necesitaba continuar, y él lo sabía.